Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a las páginas tatuadas. Yo soy Juan y el día de hoy voy a hablarles de una de mis novelas pues favoritas que he leído recientemente. Bueno, es apenas la segunda novela que leo de Vicente Leñero. La primera fue Los Albañiles, que me pareció una lectura interesantísima, que tiene varias, obviamente, cosas en común con la que voy a comentar el día de hoy, que es Redil de Ovejas. La tengo en esta edición de Joaquín Mortiz. Primera edición, julio de 1973. Ya había comentado un poquito esta novela en mi reseña de Al filo del agua de Agustín Yáñez, justamente por una frase que decía ovejas del redil y porque por esos mismos días, me parece incluso que el mismo día que me compré Al filo del agua, creo que ya me falla un poco la memoria. Yo la mayoría de mis libros los compro en bazares de viejo. Sí me gusta ir a comprar a las librerías, pero a veces la economía no lo permite. Además tiene un encanto, por supuesto, ir a comprar a los bazares de viejo. Y me parece que los compré el mismo día. Este libro además tenía rota la portada, entonces lo forré con plastiquito contact, que es algo que disfruto mucho hacer con mis libros. Disfruto mucho reparar mis libros. Y le pegué nada más esa hoja, no recuerdo que se estuviera deshojando de ningún otro lado. Y me costó, pues creo que por lo mismo que no tenía la portada, me lo dieron en algo así como 20 pesos, 10 pesos. O sea, una cosa, pues increíble lo barato que me salió. Y ahora que lo he reacondicionado y está brillosito, pues está muy bonito, muy bonito. Y por supuesto, me ha gustado mucho esta lectura. Comento también respecto a mi reseña anterior, voy a tratar de hacerlas con un poco de mayor constancia. Mi reseña anterior creo que no se escuchó muy bien, donde hablé del libro de cuentos de relatos de lo inesperado de Roald Dahl. Me confié mucho con mi nuevo micrófono por aquello de sí, la distancia que permite y todo eso. Entonces hablé algo así como estaba yo hasta acá y ahí estaba yo hablando, ¿no? Y obviamente volteaba yo y me alejaba casi, casi por acá. Bueno, pues tampoco es un micrófono profesional. Es lo mejor que se consigue en un rango muy económico de precio. Y encima de todo no le di su repasada en Audacity, que es algo que he estado haciendo últimamente, porque bueno, también he estado trabajando mucho en el otro podcast que tengo, también canal de YouTube, aunque el canal casi no subo muchas cosas. La mayoría de los episodios de cine, el otro podcast es de cine y se llama Noche de Siluetas, obviamente en honor a los Simpson, ¿verdad? Y cada viernes comento ahí películas y me acuerdo de esto justamente porque ahí comenté una película con guión de Vicente Leñero, la comenté recientemente en el mes de septiembre, solamente hablé una vez por semana de películas mexicanas, entonces bueno, pues hablé de 4 películas mexicanas en el canal Noche de Siluetas, hablé de Los Olvidados, hablé de La Calle de Gerardo Tor, también basada en una obra de teatro, no recuerdo ahorita el nombre del dramaturgo. Hablé, por supuesto, de El esqueleto de la señora Morales, que es un thriller gótico de los años 50, del 60, me parece, que me gusta mucho. Y desde luego hablé del Callejón de los Milagros, que tiene guión de Vicente Leñero y está basada, por supuesto, en una novela de un escritor egipcio que se llama Naguib Mahfouz, espero decirlo correctamente. Y bueno, entonces en el canal de YouTube no van a encontrar la reseña de El Callejón de los Milagros. Esta la van a encontrar en plataformas de audio, Evox, Spotify, Castbox, Apple Podcasts. Y bueno, pues igualmente para quien está escuchando esto en esas plataformas, pues me arrojan las estadísticas que hay más gente escuchando de la que está siguiendo, suscribiéndose o interactuando con el canal y con la plataforma de audio, con el podcast. Entonces, pues también los invito de la manera más atenta a interactuar para darle un poco de mayor visibilidad a todo esto, que de todos modos lo voy a seguir haciendo. Así esté predicando en el desierto, como suena muy religiosa esa imagen, pero bueno, es con lo que voy a entrar en materia ahora.
En Los Albañiles hay, sin duda, de Vicente Leñero, sí hay también un tema religioso subyacente, el tema de la fe. No me siento ahorita capaz de recapitular, ni siquiera recién quizá de haberla leído, Los Albañiles me sentiría o me aventaría a recapitular o resumir la historia o sintetizarla, porque Leñero tiene una narrativa, no la quiero llamar desordenada porque no lo es, o vaya, en el aparente desorden hay una estructura súper bien pensada en la que no es una arbitrariedad. Y ya he hablado de esto quizá porque me gusta mucho, obviamente, Pedro Páramo de Juan Rulfo y hay una famosa anécdota que cuenta también el hijo de Arreola, Orso Arreola, en la biografía que tiene sobre su padre, Juan José Arreola, de cómo Arreola y Juan Rulfo pensaron la estructura de Pedro Páramo, o más bien ni la pensaron, agarraron, dispusieron de manera pues un poco arbitraria sobre una mesa profesional de ping pong, que era lo que jugaba Arreola, los capítulos de Pedro Páramo, y que fue así como encontraron el orden indicado para cómo se debía de contar esa historia. Los periodistas es una novela entonces con una estructura pues un tanto experimental. No es por mucho la lectura más enredada. Yo pensaría un poco en otra novela con una estructura un poco más que hasta en el título tiene lo enredado. Y perdón si ya me referí también a esta otra novela que estoy a punto de mencionar, porque luego repito mis referencias, eso yo sé que no es algo idóneo, trataré de no estar cayendo y volviéndome en un lugar común que siempre alude a los mismos ejemplos o que siempre acude a los mismos ejemplos y quizá comentándola se me vaya, y quizá comentándola se me vaya a quitar. Pensé que la tenía al revés para quien esté viendo esto, lo que pasa es que este, tiene al revés la cara de la foto. Obsesivos días circulares de Gustavo Sainz, está en el título. Ya tienes una idea de a lo que te vas a enfrentar. Esta sí es una lectura complicada, tiene unas ilustraciones bien chidotas, eso sí. Y en los setentas, entonces, ya he dicho también que la obra de Los Albañiles de Vicente Leñero es importante porque introduce a México la novela policíaca moderna, ya como una narrativa de crimen que toma en consideración la corrupción de las instituciones, que pues es lo que dio en Estados Unidos la novela, la literatura hard-boiled, el detective estilo Sam Spade o, me quiere decir Matt Arlow, pero ese es el vocalista de Iced Earth, este Philip Marlowe, ¿no? De las novelas de Raymond Chandler, por supuesto. Pero pues bueno, eso lo vino a depurar Taibo ya en los setentas y en los setentas pues me parece que luego nos clavamos mucho yo, sobre todo que como académico tengo algunas cosas ahí en la red que pueden consultar sobre la literatura de la onda. Perdón que me esté haciendo mucha publicidad, pero bueno, ahí en academia y en otras plataformas lo encuentran el clímax de la narración erótica en La miel derramada de José Agustín y luego entonces gente como yo que se encierra o se enfrasca en esos temas y en esas cuestiones académicas, no ve alrededor otras cosas que había. Entonces, pues ya dije, en los setentas hay puta, un montón de literatura que es opuesta a la de la onda. Y esta novela de Leñero está en una raya intermedia que pondría yo entre al filo del agua por el tema religioso y la narrativa de la onda por los recuerdos de la infancia que evoca y los diálogos entre los niños. Hay un capítulo de esta novela que es puro diálogo entre chamacos, que sin que tengas muy claramente, puta, en qué año están. Pues es más testimonio del año en el que se escribió que del año en el que se ambienta. Ya desde Los Albañiles, que es del 64, Vicente Leñero tiene este estilo, es decir, no estoy diciendo que le haya venido a enseñar nada a José Agustín, lo menciono incluso en varios momentos, en otros lados lo he dicho, la novela de perfil de José Agustín se publica en el 64, pero ya estaban haciendo cosas interesantísimas ese mismo año, Vicente Leñero con Los Albañiles.
y también José Revueltas en el 64, pues andaba, me parece que Los días terrenales o Los errores, una de esas son del 64, no recuerdo bien ahorita cuál. Los cuentos de la ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia también son del 64. Y bueno, pues a grandes rasgos esta novela es una novela que lidia con la fe. Esta es una novela que lidia con una crisis de fe. Yo me acordaba en mi reseña del Al filo del agua, yo me acordaba del pasaje de esta novela que empecé a leer, había empezado a leer recientemente por la frase redil de ovejas, ovejas del redil, y este se llama Redil de ovejas, y porque luego la empecé a leer y noté que el tema inicial, y después corroboré que pues sí es un tema central, pero el tema con el que abre la novela pues es las confesiones de un sacerdote que está harto de confesar a la gente y que está criticando a las personas que van a confesarse porque son ignorantes, porque son muy tontas, porque son muy mochas, porque son muy exageradas, porque no profesan una fe como él quisiera que la procesaran. Entonces es una perspectiva muy interesante que te humaniza mucho a un personaje tan complejo y tan que a veces puede verse como unidimensional en la literatura. Y llama la atención que ni Agustín Yáñez ni Vicente Leñero hayan sido ateos, hasta donde yo tengo entendido, por lo que leí ahí en la red, pues él básicamente escribe esta novela como parte de una preocupación personal por su relación con la fe, pues como muchos otros mexicanos que crecimos desde luego pues en la religión católica cristiana, aunque después nos hayamos vuelto herejes ateos, agnósticos, satanistas o sencillamente gente no religiosa, al margen de cualquier creencia. em, y cómo entonces las obras que resultan, o estas dos obras que resultan en una fuerte crítica al cristianismo, son a la vez grandes reflexiones en torno, y pues quizá no al cristianismo, sino en torno a los estragos que puede tener la fe en las personas, y sencillamente si no cae en la denuncia, pues cae en una descripción y el retrato, cuando no se le idealiza y cuando no se le endulza, pues el retrato ya es en sí mismo un fuerte testimonio de crítica para quien sabe retratar y para quien sabe leer. Y bueno, pues él también hace entonces, hace cuento, hace novela. eh, Otra novela muy famosa que tiene y muy importante se llama Los periodistas, la escribió después de Redil de Ovejas, no la he leído, la tengo pendiente, la tengo primero que conseguir, pues se consigue fácil. El Evangelio de Lucas Gavilán, bueno, pues otra novela que tiene desde luego el tema de la fe de por medio, porque lo que encontré sobre Redil de Ovejas, pues venía siempre en relación con el problema de la fe en su obra, ¿no? Por eso es que estoy hablando tanto de esto. Publicó mucho teatro, hizo varios guiones de teatro, tiene un guión de teatro de Los Albañiles, me daría curiosidad no solo verla representada, incluso leer el guión. Tiene también un guión teatral de Los Hijos de Sánchez, pues debe de ser basada en esta obra, quiero pensar, no sé que es basada en esta obra antropológica también de Los Hijos de Sánchez. Es además el nombre de una librería de viejo aquí en mi ciudad donde yo vivo, en Puebla, ahí en el centro histórico, frente a Profética, está el bazar de libros más grande de Puebla y creo que el más antiguo. No compré ahí este libro, ya sería mucho, ya sería mucho buscar que haya una redondez. Hizo mucho periodismo, entonces tiene una biografía de Jorge Ibargüengoitia que se llama Los Pasos de Jorge, basada desde luego el título inspirado en Los Pasos de López, que es la gran novela de Ibargüengoitia sobre el cura Hidalgo. El Callejón de los Milagros, hizo el guión. No, es que hizo un montón de guiones de cine. Del director Jorge Fons escribió el guión para El Atentado. Yo estoy tratando de ver, hizo guión para Los de Abajo, de la novela de Azuela. Hizo guión para La tía Alejandra, que además lo coescribió con Sabina Berman, que es dramaturga y también escritora y también hace análisis político.
Hizo guión de Las Grandes Aguas de Luis Espota, también otra novela, ¿no? Coescribió entonces el guión de La Ley de Herodes, que no tiene que ver con el libro de cuentos de Jorge Ibargüengoitia, sino más que en el título, ¿verdad? Del director Luis Estrada, que para mí Después del Infierno es la mejor película de Luis Estrada. Vicente Leñero estudia ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya no sé ni cuántos autores van que comento en este espacio que eran ingenieros. Bueno, Ibargüengoitia es otro. Por ahí hablé del ómnibus de poesía mexicana de Gabriel Said, pues él también es ingeniero de formación. Entonces, yo que estudié literatura, pues ahora me siento menos, digo, creo que no era ese el camino para ser escritor, creo que se llega mejor a la escritura desde la ingeniería. Bueno, pero es ingeniería civil. Los mismos ingenieros dicen que los ingenieros civil no son ingenieros de verdad. Este, y llevó una clase de estructuras hiperestáticas, y cuando no supo responder, dice aquí, esto lo estoy sacando de Wikipedia, no me importa. Quieren el rollo académico, váyanse a buscar artículos ahí en academia, en JSTOR. Aquí es un espacio para relajarnos un poco más con todo esto. Que le dijo que en clase de estructuras hiperestáticas, el maestro Alberto Castillo le pidió que explicase en el pizarrón el concepto de momento de inercia y ante que no pudo responderlo, el maestro se enojó, se burló del alumno e hizo que los demás se burlaran de esto y Castillo expulsó al leñero de su clase para siempre. Al no creer que un alumno de los últimos semestres no conociese un concepto tan elemental. Me suena a clase de morfosintaxis que tomé en la UAP. No diré el nombre, pero había una maestra que te humillaba a ese grado y sale el leñero. Entonces, dice que años más tarde los dos se reencontrarían en Excelsior y que Castillo le ofrecería una disculpa por haber sido tan duro. La gente cambia. En fin, que este leñero comienza a escribir. Su primera novela se llama La Polvareda. Sale en editorial Hus y después escribe, bueno, La Voz Adolorida, con realismo psicológico, que es el monólogo de un enfermo mental acerca de su vida justo antes de ingresar al manicomio. Suena muy interesante. Obtuvo una beca en el 67, la beca Guggenheim. Y bueno, pues dice aquí que empieza a escribir libretos teatrales y adapta a Los Albañiles en el 64. Entonces, la novela o la obra de teatro son primero. Pues esto no me queda claro, esto hay para los especialistas o lectores muy asiduos de la obra de Leñero, lo sabrán decir. Esta novela, entonces, Redil de Ovejas, es una novela que, por si no se ha notado, quizá estoy sacándole un poco a entrar en materia, porque me abruma un poco no hacerle justicia primero que nada a la estructura. Y lo lamento mucho, pero trataré de ser completamente honesto y de explicar por qué no creo que sea algo tan grave, pero cuando llegué a la última línea de la novela, me voló los calcetines, me quedé sorprendido, me quedé en shock y luego, unos momentos después, dije, no lo entendí. No le entendía qué aspecto, pues a la historia. Voy a tratar de no dar spoilers, pero se complica un poco porque hay personajes que tienen el mismo nombre. Básicamente está este padre que tiene una crisis religiosa que se llama Bernardo y Bernardo tiene entonces este resentimiento contra la gente que va a confesarse, pero vemos ahora, hay cambios de narrador también. El narrador pasa de ser eh, extradiegético u omnipresente, u omnisciente, perdón, de un párrafo a otro. Y de repente te empieza a hablar en primera persona o en una voz intradiegética, ¿no? Pero hay un momento clave en mayo del 61 que pues, son manifestaciones de la Liga Católica contra el comunismo, ¿no? Comunismo, no, cristianismo, sí. Y Rosa María, que es una personaje central también en la novela, se anda
ahí queriendo llevar al marido a la manifestación a favor de la Iglesia Católica contra las ideologías del comunismo y contra esta gran amenaza y perversión de la fe católica, que pues es básicamente la teología de la liberación, que es un tema que también está presente. No he leído la novela de Quirós del Padre Amaro, pero en la película del Padre Amaro, en la que sale Gael García, hay un padrecito que interpreta precisamente Damián Alcázar, que tiene problemas con arquidiócesis o la organización ahí, porque pues le están mandando que le baje dos rayitas a su teología de la liberación. Entonces, el tema político de cómo en países latinoamericanos católicos, comunidades pobres, de indígenas, pues se da esta mezcla de la ideología marxista de izquierda, ¿verdad? Con la fe cristiana. Y por supuesto que esto es algo que aterra mucho a los sacerdotes y a las organizaciones de las buenas costumbres en esta novela, ¿no? Y hay entonces también un choque de fe un poco entre Rosa María y su marido, pues porque él no es decididamente tan cristiano, católico como ella, ¿no? Pero hay, esta confusión se presenta porque hay un niño que se llama también Bernardo, que eh, asiste a misa con un padre que se llama Bernardo, pero el niño Bernardo tiene una hermana que se llama Rosita y un hermano mayor, que no recuerdo ahorita cómo se llama el hermano mayor, pero de ese sí no creo que haya más nombres. Y el hermano mayor es boxeador y es gandalla y le hace unas torturas divertidísimas al niño. Juega muy brusco con él, ¿no? A la hermana de Bernardo le dicen la güera y el hermano es boxeador y el hermano es muy celoso de la hermana y entonces Bernardo es huérfano y la mamá, pues cuando murió se quedaron al cuidado. Ya no está muy seguro al final qué fue lo que pasó con la mamá, pero él se quedó al cuidado de su hermana y de su hermano, pero ellos a la vez son irresponsables y total que por razones del destino, Bernardo, el niño, termina al cuidado de una viejecita muy religiosa que es Doña Rosita. Y Doña Rosita, pues cómo es que llega al cuidado de ella es también algo muy interesante porque pues por accidente le rompieron una ventana con el balón, él y sus amiguitos, ¿no? Aquí hay una escena de cómo trata el hermano a Bernardo, al niño, ¿no? ¿De qué te ríes, imbécil? ¿Tengo cara de payaso o qué? No me estoy riendo. Y él me jalaba. No me estoy riendo de veras hasta que me oía chillar. Los hombres no chillan, maricón. ¿Me has visto chillar a mí alguna vez? Aunque les corten el pito, no chillan. Ven para acá. Y con el pretexto de practicar una llave de lucha libre, me agarraba de la muñeca, me torcía el brazo por la espalda. Ya, 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 ya. Aguántese. Ya déjame. Aguántese o se lo quiebro. Que para nada le sirve si no lo tiene bien macizo. Ríase ahora. A ver, ríase. Otras veces, con su manota grande como un bozal, me tapaba la boca y la nariz para averiguar qué tanto tiempo podía aguantar la respiración. Él iba diciendo los números despacito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y güera, ven, por favor, ya estoy morado, 25, apenas 26, 27, me muero. Me soltaba al fin riéndose a carcajadas. Otra vez decía, hasta que llegues a 60, ¿los hombres aguantan bien o prefieres el tormento chino? Y bueno, la razón por la que este cabrón va a dejar a su hermanito a cuidado de la anciana es que le rompieron él y sus él y sus amiguitos jugando una ventana a la vieja, ¿no? Y pues básicamente hay capítulos y diálogos muy largos de los niños hablando de por qué es una bruja y te muestran el diálogo con una verdadero dinamismo y con una cosa increíble, dice aquí una muestra de este diálogo en la página 52. Las brujas no existen, güey. Que no existen, pregúntale a mi jefe. Tu jefe también es güey. ¿A poco le tienes miedo? No, hombre, ¿cuándo le voy a tener miedo a esa vieja cagona? Pues es una bruja, aunque se rían de esas mujeres que tienen pacto con el diablo. Hijo, qué hablador. Hay gentes que tienen pacto con el diablo, ¿no sabías?
Sí es cierto, yo también sé. Completamente cierto, me cae palabra de honor. Nunca la han visto en la noche. ¿A poco tú sí? No, pero el señor de la tintorería la vio una vez, le contó a mi papá. ¿Y sabes qué pasó? Ya era muy noche y el señor de la tintorería iba para su casa y que se le aparece la vieja saliendo de la iglesia. ¿A esas horas? Sí, ¿no ves que tiene pacto con el diablo? Pues si tiene pacto con el diablo no puede ir a la iglesia. Eres bien largo. No hay gente que tenga pacto con el diablo, hombre, no puede haber, el diablo ni siquiera existe, son puros cuentos. Claro que existe. ¿A poco lo has visto? Yo sí lo vi una vez. ¿Lo viste? ¿Dónde? Ah, hombre, ¿cómo lo puedes ver? Sí lo vi cuando íbamos a Pachuca. Se atravesó la carretera y el chofer del camión, sácatelas que lo atropella. Casi todos íbamos dormidos, pero nos despertamos con el enfrenón. ¿Atropelló el chofer? ¿Al diablo? Sí, era un borracho o un burro. No, no, era el mero diablo, porque entonces el chofer que se baja corriendo para ver al tipo que había atropellado y que creen, pues que no encuentra a nadie, ni en la carretera, ni abajo de las llantas, ni en ninguna parte. Iba dormido, estaba soñando, también era güey. No, porque lo que sí había era sangre, unas manchas grandotas de sangre. Yo las vi, y había también una mano así toda podrida, como si fuera de caca, llena de sangre también. Qué mentiroso. Bueno, no me crean, a mí que mucha gente lo vio, pero no vio al demonio. Nada más lo vio el chofer a la hora de atropellarlo, pero luego, ¡fum!, desapareció. Lo que pasó es que la sangre ya estaba allí desde antes. No, ¿sabes qué? Atropellaron un gato, pero luego no se dieron cuenta porque estaba debajo de las ruedas. ¿Y la mano? ¿De quién era la mano? A ver, yo la vi, era del diablo. ¿No dices que era de caca? Entonces no me crean, pero sí es cierto que el diablo existe. Este es de los que todavía se orinan en los calzones, de los que se chupan el dedo, cuate. De repente sí está un poco, suena como, pues sí, a película mexicana de esos años, ¿no? Pero es una narración. Este capítulo, además, el capítulo donde aparece este diálogo, yo después cuando dé alguna clase de literatura voy a hacer el experimento de aislarlo y presentarlo como cuento nada más. El capítulo 4 yo creo que se puede leer independientemente de la novela, aunque ofrece sin duda alguna cosas muy importantes para la historia en general. Resulta que la mujer, la vieja, bueno, pues el hermano de Bernardo tiene la brillante idea de dejarlo al cuidado y servicio de la señora. Y la señora, la viejilla, es un encanto, no es ninguna bruja. A pesar de que, bueno, al principio le fastidia mucho a Bernardo estar con ella, la viejilla, para que le ayude él, pues ella le dice, mire, yo no quiero dinero, yo no quiero nada, ayúdeme usted, vea que me reparen mi ventana. Y le dice, claro que sí, yo me encargo de que le reparen su ventana y también le voy a dejar a este cabrón, escuincle, para que le haga se haga cargo de todo lo que usted necesite y le ayude con todo. Y ayudas a la señora y pobre de ti si no. Y bueno, pues al final Bernardo va a encontrar una figura materna en esta señora que primero lo pone a copiar cadenas. Las cadenas como aquellas de los correos electrónicos de hace tantos años, que si no mandas esta cadena a tantos contactos, te va a dar mala suerte, y si la mandas a tantos, te va a dar buena suerte. Eso existía antes, eso me enteré por esta novela, pero lo hacían a mano, lo hacían a mano y entonces ponen a copiar al pobre niño. El padre fulano de Colombia empezó esta cadena y a las personas que sí la reenviaron, les fue bien, y a las que no, les fue mal, ¿no? Y al pobre niño lo pone a copiar 20 veces y lo hace ir a la iglesia varias veces al día, no una, y todas las mañanas sin falla. Y la pobrecita viejecilla pues vive con un animalito, con un gato que es su mascota. Y bueno, entramos ya en el terreno más intenso de los spoilers. Para quien no quiera conocer el desenlace, dos cosas del desenlace que voy a comentar, pues porque tengo que comentar, porque luego creo que cuando hablo de novelas que no son tan conocidas, la gente que las escucha es porque ya la leyó. Yo lo hago. Yo veo una película o leo un libro que me gustó mucho y luego pues voy a buscar qué hay al respecto, ¿no? Entonces quiero pensar que a partir de este momento estamos entre cuates. Eh, la señora, lo que hace, la viejilla, es maravilloso. Ella anda bautizando a los perros y gatos de la colonia para que no vivan en pecado y no mueran en pecado.
Y entonces para ello pues se tiene que robar agua bendita de la iglesia, ¿no? No es lo menor que hace con lo que se roba. La señora entonces vive nada más con su gato, no tiene familia, no tiene hermanos, no sabe si sus hermanos viven o no, tiene muchos problemas de memoria y esta pobrecilla viejecilla pues hay una escena en la que su gato que se llama Ángel, pues es una escena desgarradora porque ve todavía el hoyo en la ventana que el pendejo huevón hermano de Bernardo nunca fue a arreglar, donde se quiere salir y se queda atorado y se corta con los vidrios. Y es una cosa de veras fuertísima para esta pobre mujer ver cómo dice, resultaba imposible huir por tan estrecha hendedura, pero Ángel, que es el nombre del gato, realizó el intento sin temor a los filosos cantos que lo amenazaban. Necio trató de cruzar hasta que una arista de vidrio rasgó el sobaco de la pata que había conseguido atravesar al mismo tiempo que la cabeza. La violenta punción lo detuvo, pero el reflejo de su extremidad le imprimió un movimiento que lo hizo víctima de nuevas punciones de derecha a izquierda. Estaba atrapado. Era como si el anguloso perímetro del agujero se estrechara de pronto, como si los puñales de vidrio se cerraran contra él convertidos en una máquina de tortura. Los alaridos de Ángel despertaron a Rosita cuando la sangre manaba a borbotones. Sagrado corazón, gritó la vieja y corrió hacia la ventana. Ángel, Dios mío, qué horror, ¿cómo pudo pasar esto? Jesús me valga. Sujetó al gato para salvarlo del tormento, pero las convulsiones del felino y los torpes tironeos de la anciana, cuya prisa y nerviosismo le impedían realizar con estrategia y calma la operación de rescate, abrieron nuevas heridas y aumentaron la intensidad de los maullidos. Y toda la escena en la que la pobre vieja pierde a su gato es verdaderamente una cosa muy, muy triste. Y después lo vela y lo entierra, lo tiene que enterrar en un parque. Ella quisiera enterrarlo afuera de la iglesia, pero no se lo van a permitir. Em, y en contrapunto a estas escenas vemos la vida del padre Bernardo adulto, que es el mismo padre con el que va a la misa, o eso entendemos, Bernardo niño. Y va el padre Bernardo, tiene una hermana que es como la hermana de Bernardo y es una hermana que es abierta con su sexualidad y pues claro, es la década de los 70, ¿no? Se entiende entonces que eso pasa en el presente. Los marcadores de tiempo son relativos a los momentos de la iglesia. Está el 61 y por ahí nos hablan también de la guerra cristera en el 26 y nos hablan también en el 29, una cosa así. Nos viene por ahí un capítulo que son dos textos opuestos de perspectivas marxista y religiosa. Es un capítulo interesante, medio experimental. O sea, es una novela que experimenta entre el ensayo, la crítica y desde luego la ficción. Y estos capítulos en torno a cómo Bernardo trata de salvar el alma de su hermana, pero pues a la vez ella lo acusa de hipócrita y de metiche. ¿Qué chingados haces metiéndote en mi vida, güey? Te van sembrando una duda y ya conforme al final de la novela, pues ya que la viejecilla esta, Rosita, terminó de enterrar a su gato, de limpiarlo, de quitarle la sangre, las costras, el gato pasa toda la noche, varias horas en una agonía espantosa. Pues ella redobla esfuerzos para bautizar a los animales de la colonia y vemos entonces que Bernardo no solo se roba el agua bendita de la iglesia que el padre no le daría de otra manera, se roba las limosnas también. Porque esta viejecita dice, oye, pues yo le doy tanto servicio a tantas almas mandando mis cadenas, he mandado tantísima gente derechita al cielo, que pues tengo el derecho de que se me dé una pensioncita ahí para vivir modestamente, ¿no? Gracias a todo, dice, gracias a todo lo que yo me esfuerzo, gracias a las cadenas, gracias a las bendiciones, gracias a los buenos consejos, muchísimos pecadores se arrepienten, se confiesan, vienen a la iglesia y dan limosnas. Una partecita de ese dinero me pertenece, lo que se llama una comisión. Y la mejor demostración de que nuestro señor y nuestra señora están de acuerdo, esto es con que el niño Bernardo se chingue el dinero de la iglesia, es que en los muchísimos años que llevo de retirar de las charolas por mi propia mano o por mano de Lucina, que es una muchacha que la ayuda,
o por la tuya, el salario que me corresponde de acuerdo a mis necesidades, nunca nadie nos ha sorprendido. ¿Eso qué indica? Que Dios está de acuerdo y es muy justo. ¿De qué voy a vivir entonces? No tengo parientes, mis hermanos, si es que todavía viven, no se acuerdan de mí. La divina providencia me sostiene. Alabado sea Dios. Amén, Jesús. Bernardo se va a volver cura entonces por la influencia de esta mujer. Bernardo crece, ya no ve más a esta señora Rosita. El final de la novela pues es nuevamente algo muy triste, ¿no? Porque viene por un lado la descripción de la escena, pues claro, ella le dio además, hizo que el gato hiciera la primera comunión. Eso es algo que ya se nos revela desde antes. Pero entonces cuando vemos el momento en el que va, ella toma la hostia, se la retiene en la boca, llega a su casa o en ese mismo momento la escupe con mucho cuidado y la guarda. Y tiempo después de que murió encontraron bien preservada la hostia de la que le arrancó pedacito que le dio al gato para que comulgara el pobre ángel, ¿no? El gatito, bueno, la pobre mujer. Verdaderamente una historia triste, conmovedora la de esta mujer. Y en el último capítulo, hablando de su vida, nos enteramos de que ella de joven fue muy cusca, fue muy casquivana, eh, y se empiezan a entrelazar las tramas de una manera tan compleja, tan complicada, que al final resulta, pues sí, ya lo dije, pero eso desde hace rato, spoiler alert, que Rosita, la hermana de Bernardo, es la misma anciana. Esta mujer casquivana de la que leímos su juventud alocada, que el padre Bernardo trató de reivindicar, pues es en realidad, por supuesto, la misma anciana de todo momento. Entonces, es una novela circular, es una trama extraña, creo que la tengo que volver a leer. Hace falta que tenga todo el sentido lógico del mundo. No, de eso no se trata. Em, Trama, sí, la trama tiene que tener una coherencia. Para mí la tiene. No soy capaz todavía de explicar estructuralmente en qué puntos se conectan y en qué puntos se rompen las tramas para llegar a esta circularidad y que entonces haya indicios de que todo en realidad pasó desde una óptica que no vimos y que no entendemos hasta el final. Em, es como un cuento que yo tengo en el que hay una personaje, una mujer que es fantasma y se le aparece a alguien en la casa, pero a la vez esta persona está viva, ¿no? Y nunca lo supe cómo aterrizar. Mi cuento está ahí en mi librito Impostores con Alas, en Eterno Femenino Ediciones. Creo que ya está agotado, pero lo voy a subir también a Scribd y a algunas plataformas ahí para que ande circulando. Otro de mis libros que sí pueden encontrar en línea se llama Desatinos Cinéfilos. Ese está en el acervo de bibliotecas de municipio, ¿no? De Puebla, del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Desatinos Cinéfilos. Por ahí no viene este cuento que les digo. Este cuento se llama, este, creo que le cambié el nombre a última hora, ya no me acuerdo cómo se llama. Mi propio cuento. Originalmente muchos años se llamó Una Affair of State, pero ¿cómo chingados le puse a mi cuento? Discurso Redondo. Qué nombre tan mamila. Le voy a volver a cambiar el nombre cuando reedite el libro. Ahí está, Impostores con Alas, en Eterno Femenino Ediciones. Espero reeditarlo pronto. Pero bueno, claro, algo un poco lo que buscaba en ese cuento entonces era cómo resolver que haya un fantasma de alguien, pero que no está muerto y no tiene idea de que es fantasma en la casa de alguien más. Era también un poco mamasear con el tema psicoanalítico de los fantasmas, ¿no? Y también hay un gato que se llama Hammett, por Dashiell Hammett, en ese cuento. Bueno, lean entonces a Vicente Leñero. Yo voy a seguir leyendo y reseñando lo que caiga en mis manos de Vicente Leñero. Es un autor que, pues bueno, de lo poco que he leído de él, pues me ha gustado bastante y lo voy a seguir leyendo y disfrutando. Voy a tratar de ser más constante entonces con el este espacio de las páginas tatuadas y voy a tratar de alternarlo un poco más con este otro espacio en el que hablo de cine y en el que he estado, no solamente de cine culto, la verdad digo, hablo de cualquier película que me guste. Este mes quiero hablar de películas de Alex de la Iglesia y el próximo quiero hablar de películas de los hermanos Cohen, pero este mes que pasó, pues hablé de películas de terror, hablé de Creepshow, fue octubre, ¿no? Pues hablé de Creepshow, hablé de La Profecía, hablé del Más Allá o de Beyond de Lucio Fulci, película gore de zombies italiana, y hablé también,
de los monstruos de la Universal, del Hombre Lobo con Lon Chaney Jr. Entonces, en estos dos espacios yo nada más busco, pues lo mismo que busco con mi columna, que pueden encontrar en Neotrava, que también tengo ahí una columna más o menos frecuente. En fin, todo es parte de una sola idea que es estar expresando y sacando pensamientos verbalmente. De nueva cuenta, gracias por seguir este podcast, ya sea en YouTube, ya sea en sus plataformas de podcast de audio predilectas. Y hasta la próxima. Bye bye.